es que ya no existe una terapia, debemos de iniciar una terapia temprana. En la época de los alquilantes y los esteroides, pues ver y esperar era algo que se podía considerar, pero en el mieloma múltiple ya en esta actualidad tenemos que considerar que nosotros podemos incidir sobre el paciente y no tenemos que esperar para hacer un diagnóstico oportuno más temprano e iniciar el tratamiento. Obviamente en etapas en la época donde hay nuevos tratamientos a los cuales el paciente puede tener acceso, esto es a lo que nosotros debemos exponer y obviamente se ha mejorado la evolución del tratamiento, de tal manera que la evidencia ya está bien demostrada y también hay estudios que dicen que cuando nosotros iniciamos el diagnóstico y el tratamiento temprano, adelantándonos a estos biomarcadores, podemos incidir sobre la supervivencia de los pacientes. En base a estos puntos se lograron los criterios en el 2013, publicados en el 2014 en Lancet por el International Myeloma Working Group, de los cuales ya había las siguientes modificaciones. Para el mieloma, la gamapatía monoclonal significan determinado, pues obviamente la presencia del pico de células plasmáticas en médula ósea menor a 10%, más el pico monoclonal o el componente monoclonal y que no existiera evidencia de enfermedad o patología que demostrara mieloma múltiple, sin evidencia de enfermedad. Para el mieloma múltiple smoldering teníamos que más del 10% hasta el 60%, aquí ya se puso un tope superior para la mieloma múltiple smoldering y obviamente que no existiera la evidencia que demostrara mieloma múltiple. Para el mieloma múltiple específico se quitó el término sintomático porque se trata de que el paciente no mostrara síntomas o que podíamos con los biomarcadores adelantarnos al diagnóstico sin que todavía existiera síntomas. Y de tal manera que se consideró los nuevos biomarcadores como la resonancia magnética, las cadenas ligeras libres séricas y la cantidad de células plasmáticas en médula ósea. En relación a este último punto, tomamos en cuenta estos biomarcadores y la evolución que se han integrado para poder nosotros evolucionar los nuevos criterios de diagnóstico para el mieloma múltiple. En relación a las células plasmáticas, pues el criterio más de 60% de células plasmáticas. En el primer recuadro estamos hablando de lo que ya se considera de la evolución del mieloma múltiple smoldering, que es del grupo de la clínica Mayo, donde hablaba de cuáles son los factores predictivos específicamente y que estos podían tener cierta evolución. Después, una carta al escritor donde dice que esta modificación puede estar en cuenta en base a este número de pacientes que se está mostrando aquí, que tenían una cantidad de células plasmáticas más allá de 60% en médula ósea y que tenían documentado que habían evolucionado progresivamente a mieloma múltiple antes de los 2 años. Este otro estudio donde hablaba de 655 pacientes vino a confirmar lo anterior, lo cual nos documentaba obviamente lo mismo, 60% o más de 60% de células plasmáticas en médula ósea tenían un riesgo de progresión bastante importante, el 95% de todos los pacientes y tenían un riesgo hasta la progresión en menos de 2 años y tenían un promedio de un tiempo de hasta la progresión más o menos de 7 meses. Este otro estudio que hablaba del grupo griego de 96 pacientes que documentaba específicamente el punto que estamos tratando, más del 60% de células plasmáticas con una evolución a mieloma múltiple menos de 2 años y un riesgo hasta la progresión que puede ser más o menos del 13 al 14% más o menos. Este es un póster que se presentó, un trabajo que se presentó en ASCO, de lo cual también habla de lo mismo. Este habla de los números específicos o de los criterios que ellos consideraron que tenían que ver con la evolución a mieloma múltiple, de las cuales destacan 2. Uno, la cantidad de células plasmáticas y la otra, la cadena ligera libres, que es lo que presentamos un poquito más adelante. De tal manera que para hacer el diagnóstico se va a basar ya en que la médula ósea convencional o la biopsia espiral médula ósea es sumamente importante. No se debe basar el pronóstico o la cantidad de células plasmáticas en citometría de flujo, este ya se está estudiando actualmente y posiblemente va a ser de los nuevos criterios de las próximas revisiones. Si va a existir una discrepancia entre lo que vemos en la espiral médula ósea y la biopsia en médula ósea, pues obviamente se va a tomar el punto más rápido. De tal manera que desde el punto clínico se consideró que la cantidad de células plasmáticas mayores a 60% en médula ósea era descriptiva y se hacía el diagnóstico de mieloma múltiple. En relación a las cadenas ligeras libres,
por el método de nefelometría que se característica específicamente, es un método muy específico para evaluar la fracción libre de las cadenas ligeras que podía estar en relación con la evolución para los pacientes con gamopatía monoclonal significante de mieloma múltiple smoldering a mieloma múltiple. Con este método se puede evidenciar la cantidad normal de cadenas ligeras libres, tanto kappa como lambda, así como la relación en la proporción normal de las cadenas ligeras libres que nosotros presentamos. Muchos estudios basados en Kasman nos decía que posiblemente este factor podría ser predictivo y así fue. De tal manera que la cantidad de células de cadenas ligeras libres, monoclonales o involucradas, incrementadas, se relacionan directamente con la proporción de células plasmáticas clonales. A mayor cantidad de células plasmáticas clonales podía estar en relación con el incremento en la relación kappa lambda, y esto era evidencia de monoclonalidad, y obviamente nosotros podíamos estar ante la posibilidad de que estuviéramos hablando de un mieloma múltiple si esto se estaba presentando. Diferentes estudios lo avalaron, aparte de los de Kasman, sobre todo cuando hablamos de una relación o para ver cuál era el umbral específico. Un primer estudio publicado en Blood donde decía que una relación kappa lambda mayor a 8 tenía un riesgo de progresión en menos de 2 años al 40%. Después, para ver el umbral, se vio que el radio, cuando estábamos incrementados en esta cantidad de pacientes, cuando hablamos de un radio que podía ser más allá del 100, hablaba de una progresión o una evolución del 80% en menos de 2 años para mieloma múltiple. De tal manera que el riesgo de progresión a mieloma múltiple a 2 años con una relación de cadenas ligeras libres mayor a 100 tenía que ver en 72% de progresión en menos de 2 años, y que este riesgo de progresión se iba incrementando progresivamente, de tal manera que la evolución de una mieloma múltiple smoldering a mieloma múltiple o amiloidosis tenía una relación mayor a 100, y esto se relacionaba con 82% a 2 años y este se incrementaba hasta el 93% a 3 años, de tal manera que la relación kappa lambda incrementada por 100 o más tiene que ver mucho con el diagnóstico y infiere mucho sobre el diagnóstico para poder corroborar, confirmar el mieloma múltiple o la evolución de un mieloma múltiple smoldering a mieloma múltiple. El mismo grupo griego pues tiene lo mismo en relación a la evolución de las cadenas ligeras. Este es un grupo que había evolucionado, había revisado diferentes características, tanto como la cantidad de células plasmáticas y las cadenas ligeras libres. Y en el mismo póster de ASCO también se evidenciaba igual las células plasmáticas, otras variables y las cadenas ligeras libres. En cuanto a la resonancia magnética, con lesiones focales, más de una, que eran de las lesiones o de los estudios que vinieron a innovar cada vez más la evolución en el diagnóstico del mieloma múltiple. La presencia de lesiones focales son muy específicas, a diferencia de las difusas o las mixtas. Se requiere de una o más lesiones focales en resonancia magnética para poder evidenciar la presencia de actividad o daño o enfermedad ósea que tiene que ver con el CRAB o la enfermedad que define mieloma. De tal manera que hubo muchos estudios también en relación a este tipo de trabajos en los cuales podía evidenciar cuál era la evolución del mieloma múltiple de mieloma smoldering o la evolución de aquellos pacientes que podían tener más de una lesión focal en la resonancia magnética, de tal manera que esto fue definitorio para poder considerar como un factor de progresión y diagnóstico de mieloma múltiple. También se consideró que la tomografía computada y la tomografía por emisión de positrones debe considerarse como un estudio, y obviamente estos son los estudios que se han reforzado en la actualidad. En este estudio publicado en leucemias de 65 pacientes donde se les hizo resonancia magnética de columna a todos los pacientes y después se vigilaron por más o menos 2 años y medio, pues se evidenció que tienen un tiempo hasta la progresión muy evidente. De estos 15 meses tenían una evolución prácticamente lo que era mieloma múltiple, y a 2 años el 69% de los pacientes había progresado y el 85% a 3 años, de tal manera que el tiempo hasta la progresión cada vez se fue acortando en relación a la presencia de lesiones focales, y cuando solamente había una lesión focal o no había lesiones, pues obviamente la evolución podía evidenciarse más allá de 5 años. La resonancia magnética entonces, cuando había un patrón difuso, también es evidente de la enfermedad, mas sin embargo todavía no hay un criterio y se está normando cuál va a ser el papel de las lesiones difusas dentro de los criterios actualizados para el mieloma múltiple. Un análisis realizado en el 2014 mostró obviamente que el tamaño y la evolución de las lesiones tenía mucho que ver con la dinámica y la progresión de la enfermedad, más sin embargo todavía está en fase de revisión y ver si se podía considerar como un criterio más adelante.
La infiltración difusa entonces, o focal o solitaria, se debe recomendar los estudios cada 3 o cada 6 meses y muchas veces puede dar diagnósticos erróneos y entonces consideremos la presencia de la tomografía por emisión de positrones en los centros en los que tengamos. Anteriormente, para hablar de la enfermedad ósea, en el 2003 se estaba considerando simplemente la osteoporosis, las lesiones osteoblásticas y las fracturas por compresión. Sin embargo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a evaluar ese tipo de lesiones. Hoy por hoy se vio que la presencia de lesiones líticas focales son normativas de la conducta del criterio de Kraft y por lo tanto debe considerarse mieloma. Si el paciente solamente tiene estos últimos criterios, ya se está dejando de considerar el diagnóstico de mieloma, a no ser que exista otros criterios de Kraft. Pero sin criterios de Kraft, la osteoporosis por sí sola, las fracturas patológicas se deben tomar con cuidado, sobre todo si el paciente es de la tercera edad y tiene estos fenómenos y no tiene ningún otro criterio de Kraft. Este es un metaanálisis donde habla obviamente de la evolución de todos los pacientes que tenían lesiones focales en columna y obviamente la predicción que esto generó con más de una lesión focal evidenciadas por estudios y métodos de imagen, de tal manera que la lesión ósea focalizada con más de 5 milímetros viene evidenciada por resonancia, por tomografía o por tomografía por emisión de positrones, pues es evidente y normativa del diagnóstico de mieloma e iniciar un tratamiento temprano. La evidencia obviamente cada vez es más clara de uno o más sitios y obviamente en base a esto último que acaba de comentar, el tamaño, la lesión bien focalizada y bien documentada. Cuando hay una captación difusa en el PET, pues obviamente se tiene que tomar también con recelo, mas sin embargo se han hecho y se están corriendo estudios en los cuales van a evidenciar si este preciso momento de la captación difusa sin otro fenómeno focalizado pudiera ser normativo. Por el momento todavía está en vigilancia. En 13 pacientes de la clínica Mayo que mostraron un mieloma múltiple smoldering con una o más lesiones focales por tomografía por emisión, se les dio tratamiento y se evidenció, sin tratamiento se evidenció que tenían progresión a mieloma múltiple en menos de 2 años. Por lo tanto, no vamos a recomendar la osteoporosis o las fracturas por compresión vertebrales sin presencia de otro fenómeno como normativa para CRAP, es decir, no están incluidas para el diagnóstico. Tiene que ser lesiones focales, más de una. Y se debe tener cuidado en los pacientes ancianos con osteoporosis